para mostrarle el documento que estamos revisando. A ver si se puede ver una pantalla. Ya. Entonces, esta era la referencia que estamos usando. Recuerda, estábamos viendo la definición básicamente. La idea de producto punto, que ahora va a ser una función del espacio, cruz del espacio en los reales por defecto, cuando hablamos de espacio vectorial real, que debía cumplir estas tres cosas. Es todo súper general, ¿no? No es un espacio, o digamos, puede ser cualquier tipo de espacio, Rn, al que estamos acostumbrados, funciones, cualquier cosa que tenga estructura de espacio vectorial, se puede definir algo de esta naturaleza. Habíamos intentado darle sentido a la primera y segunda inciso de la definición, y el tercero, que por momento es una condición todavía un poco difícil de visualizar, digamos. Ejemplos habíamos visto, ¿qué más vimos? Habíamos hablado un poquito eso de la norma, lo que va a definir el producto punto va a poder definir la norma y a la vez la idea de distancia, y entonces vamos a poder hablar de ángulos, geometría y todo. Lo que seguía, le había pedido leer un poquito esta idea de la noción matricial. Bueno, no es muy extraño, digamos, ¿no? Intuir por dónde iba el asunto, porque seguimos teniendo una noción de linealidad, algo parecido a lo que ocurre con las aplicaciones lineales. Entonces voy a tener una representación matricial. Y aquí tal cual está más bien ya definida cómo lo vamos a encontrar. Entonces, la matriz va a estar definida. Posición de este A y J sería la posición de la matriz. Va a estar definida por el producto punto, jugando aquí con los elementos de lo que va a ser una base. Entonces, igualito a lo que pasaba en aplicaciones lineales, usted va a tener una representación matricial, pero va a depender de la base. ¿Sí? Igualito. Entonces, le invito a recordar lo que se hacía en el curso anterior. Cuando usted tenía una base, podíamos hablar de una matriz. La matriz dependía de la base. Si cambiaba la base, voy a tener entonces otra matriz. Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración y algún ejemplo acá en la pizarra. A ver si se logra ver. Clase 2 vamos a poner. Entonces, recordando un poquito lo que se hacía en aplicaciones lineales, ¿no? Son un pequeño recuerdo, a ver si se logra ver bien en la pizarra aquí. Un pequeño recuerdo. Cuando usted tenía una aplicación de dos espacios vectoriales, digamos de E en F, para poder hablar de matriz, necesitábamos escoger base, ¿no es cierto? Entonces, digamos, B sub 1, base de E, B sub 2, base de F. Entonces, conveníamos en la notación sobre todo, ¿no? Por ejemplo, para un vector U, elemento de X, vamos a anotar, o debía haberlo notado así, para insistir, dice las coordenadas del vector en la base 1, ¿cierto? Note la idea interesante. Por ejemplo, si el espacio vectorial fuera, por ejemplo, de funciones, U es una función, escoge usted una base. Las coordenadas siempre es un vector de Rn, ¿no es cierto? No importa en dónde estaba U, no importa qué tipo de espacio raro sea. En el momento que tengo una base y puedo representarlo, esto siempre es un vector de Rn, ¿sí? Esto tal cual son numeritos aquí. Bueno, las notaciones sobre todo, ¿no? Y si, por ejemplo, f de u ahora ya está en f, la notación, y vamos a escribirle f de u como elementos de la base de llegada 2. Entonces aquí la idea de aplicación es que yo puedo crear una matriz que permita usar estas coordenadas. O sea, existe aquí una matriz, ¿no es cierto? Que voy a poder escribir f de u, pero en coordenadas, ¿no es cierto? Como la matriz. Y aquí tradicionalmente, no sé cómo lo escribe usted, vamos a poner así, f, idea matricial, debe estar escrita en coordenadas. Entonces aquí dice, ¿de dónde voy? Desde dónde empiezo a dónde caigo. Entonces vamos a la propuesta a ponerle así, de base 1 a base 2, que multiplica al vector de coeficientes de la base de salida. Esta sería la idea,
¿cierto? Que se tenía en aplicaciones. Todo está ahí a propósito, ¿no? Los subíndices, las bases para recordar. Este es el vector, pero escrito en coordenadas. Esta es la función que usa esa idea de base. Entonces, si cambiaba las bases, cambiaba esta matriz a recordar. Y ya sabía, de hecho, cómo encontrarla. No vamos a hacer ese recuerdo, pero usted debería estar al día ahí. En nuestro caso, yo tengo aquí entonces una, vamos a llamarle phi, una función que va a ir de el espacio, cruz del espacio, a valores en los reales. Entonces aquí voy a escoger una base, entonces llamémosle V, base de E. Entonces, la misma idea de representación, una que quizás me comí decir, U enviaba a F de U, ¿cierto? Entonces aquí hacemos eso, pero en la idea matricial. Aquí la misma idea, si usted coge U y V, dos vectores del espacio, para pasarle por la aplicación phi de V. Entonces, para poder ver esto de forma matricial, ¿cuál es la idea? Recordamos igual lo anterior, ¿cierto? A U dentro de E le vamos a anotar de la misma idea, pues otra vez. U es la misma historia, está dentro de un espacio, ¿no? Las coordenadas en la base. Para V, en este caso que está en el mismo, notar V como coordenadas. Entonces, esto es lo que va a cambiar. Dice phi de V para poderle ver de forma matricial. Aquí va a existir una matriz, pero va a jugar un rol un poco distinto a la idea de acá, porque acuérdense, la salida de esto era un vector. Es por eso que aquí se le escribe en coordenadas. La salida de la función ya es un real. Entonces aquí no tiene sentido hablar de base. Aquí ya es un real. Entonces ese real sale como resultado de multiplicar por una matriz. Entonces aquí vamos a llamar finalmente a una matriz que va a multiplicarse a ambos lados. A la derecha por el vector que está pasando a la derecha aquí por el B, pero escrito en coordenadas de la base. Y a la izquierda el vector U, pero escrito en coordenadas. Al final lo que estoy multiplicando es vector, matriz, vector. Pero para que cobre sentido, acuérdese la regla aquí. Uno debe ser transpuesto. Bueno, más allá, depende de la notación del libro. A mí, yo me he acostumbrado bastante a verle siempre, eso va a grabarse en la mente. Para mí, vector es vector columna. Sí, toda la vida. Vector columna. Pues más allá de la notación del texto, darle el sentido. Si estoy diciendo con vector, vector, columna, este ya está en modo columna. Por matriz funciona. ¿Cuál debo componer? ¿Cuál debo transponer más bien es el de acá? ¿Cierto? Cuidado, se confunda. No es muy dramático, eso solo tiene que ver con la convención. Acá creo que le estaba poniendo al otro lado. Déjeme chequearle. Por acá le está poniendo. ¿Sí? Bueno, aquí implícitamente entonces me está diciendo que esto es un vector fila. Entonces por eso le transpone y entonces el de acá es fila. Pero yo, digamos, en general, en los textos, de hecho, es columna el otro. Entonces, recordar esto que debe cobrar sentido. No tengo una matriz y estoy multiplicando aquí por un vector columna. El otro debe ser fila, pues entonces, para que cobre sentido el producto. De ahí de ponerle la transpuesta acá. Si usted le pone la respuesta acá, bueno, no es muy dramático, pero entienda lo que está haciendo, ¿no? El vector, entonces sería fila si le pone al otro lado. Yo estoy diciendo que es columna, entonces le pongo acá, no importa mucho. Sí, esa sería la definición. Entonces, así va a estar o así va a buscar usted la matriz, la que debe verificar esto, debe sí o sí verificar esto, para una base de datos. Entonces, vean lo interesante. Entonces, aquí haríamos justicia, si queremos ser más finos ahí, de ponerle más bien phi, que está en la base B. Usa la base B. Esta sería mi matriz A. Bueno, diferencias con el otro lado. Como le insisto acá, a la izquierda era un vector, había que escribirlo en base. Esto es un escalar y ya no tiene sentido hablar en base. Aquí este numerito me va a salir como resultado de multiplicar esto. No importa la base. Si usted cambia la base, va a tener obviamente otra matriz, va a tener otra representación de vector, pero el cálculo le debe dar sí o sí lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? O sea, el resultado de multiplicar esas tres, o sea, esos vectores y esa matriz da un escalar. O, Sí, le va a dar un escalar. pero ¿por qué? Ya vamos a checar. Antes de ver el ejemplo que me faltó poner, sí, en el caso complejo se suma siempre, acuérdense, una idea de barra, ya le habíamos empezado a descubrir que empezaba a
causar el efecto en la segunda componente, porque la primera era lineal, la segunda le faltaba algo para ser lineal, era sacar la conjugada. Entonces, en el caso complejo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tendría complejos y se va a sumar la barrita acá, ¿no es cierto? Acuérdense aquí, eso sí se respeta, siempre está a la derecha la barrita. Por el momento nos olvidamos de la parte imaginaria, podríamos ver así. Entonces, vamos a ilustrar un pequeño ejemplo, qué es lo que pasa. Acuérdense que esto es un producto punto, ¿cierto? Ya sabía que verificaba todas las hipótesis anteriores. Quiero descubrir esta matriz. Vamos a poner como ejemplo la base canónica, el producto interno canónico. Coge usted el espacio R2, el producto, voy a abreviar así, interno canónico, y coja algo súper sencillo, la base canónica también. Vamos a descubrir cómo se ve. Entonces, bueno, recordamos, ahora sí lo voy a poner así, producto interno iría de R2 cruz R2 a R. En este caso ya sé la fórmula, ¿no es cierto? Si le ponen X1, Y1, vector X2, Y2, vector, esto se va a enviar en X1, X2 más Y1, Y2. ¿Cómo sería la idea de matriz? Bueno, como estamos en la base canónica es el típico 1, 0, ¿no? Llámale E1, el vector 1, 0 y el E2, el vector 0, 1. Bien facilito. Entonces, hablar de un vector cualquiera, el vector U de coordenadas X, Y, de E, ¿cómo se ve en la idea base canónica? Aquí es bien sencillo porque es el mismo, ¿cierto? No hay misterio ahí, es el mismo X, Y. El vector B, bueno, voy a insistir poniendo números aquí. 1, 1, 1, 1, 2, 2, repitiendo un poquito, ¿no es cierto? V en base canónica se va a ver coordenadas X2 y 2. ¿Ya? Entonces trato de replicar esta idea. Entonces ahí la matriz es súper obvia. No sé, ¿qué dice usted? Dice, quiero tener, vamos por acá, quiero tener phi de V como las coordenadas del vector. ¿Cuáles son las coordenadas del vector U? Así, pero transpuesto. O sea, aquí debo tener X1 y Y1 como un vector que multiplica una matriz. La matriz es obvia la dimensión, no sé, eso quizás pasamos de largo. Para que se pueda multiplicar por un vector aquí de 2 y por acá otro vector, columna de 2, pues la matriz es 2 por 2. Hay 4 posiciones aquí a entender, ¿cierto? Y se va a multiplicar por el de la derecha era V, pero en la idea columna. Entonces, esto debe verificar la fórmula de acá. Esa es la idea. Si esto ya es un producto interno, debe existir una matriz que haga verdadera esta identidad. O sea, esta fórmula debe ser lo de acá. Pero es súper obvio, ¿qué dice usted? ¿Cómo lleno aquí los espacios? ¿Cierto? Para poder tener x1, x2, en el momento de multiplicar, aquí voy a tener 1. ¿Cierto? Y acá 0. Y acá 0. Y acá 1. Y se acabó. Entonces le invito a multiplicar. Si multiplica esto por acá, le va a dar 1 por x2 más 0 por y2, o sea, x2. Luego 0 por x2 más 1 por y2, y2. Esto termina siendo así. Producto x1 y y1. Y finalmente me da pues esa formulita de acá. ¿Cierto? Entonces el producto intercanónico es súper obvio. Entonces lo que pregunta el compañero, ¿por qué esto me da siempre un real? Siempre me va a dar por la definición. Tengo un vector de 2, un vector de 2 y tengo una matriz 2 por 2. Acuérdense en la idea de producto matricial. O sea, está multiplicando un elemento de las matrices 2 por 2 por un vector que le puede ver como una matriz 2, 1 por 2. A ver, 2 por 1, perdón, 2 por 1, ¿cierto? El resultado de esto siempre va a ser una matriz 2 por 1. Y luego a la izquierda, estamos multiplicando por el elemento transpuesto. O sea, le puede ver como una matriz 1 por 2 de los reales. Entonces, el momento que hace este producto es asociativo. De hecho, no importa cómo lo agrupe, va a terminar con el producto de una matriz 1 por 2 por una matriz 2 por 1. O sea, un vector fila, vector columna, siempre me va a dar aquí un real, un escalar. Bueno, real porque estamos en el espacio vectorial real.
Un escalar, vea usted, es un elemento del cuerpo. Si todo fuera complejo, entonces aquí me va a dar un complejo. Un numerito ya no me da una matriz, me da un escalar siempre aquí. ¿Sí? Bueno, le borro esta parte aquí. No sé si alguna inquietud hasta ese punto. Bueno, en este caso de la Producto Interno Canónico, súper obvio la matriz, ¿cierto? Saltaba a los ojos, es la identidad, ¿cierto? Vamos a descubrir, si le cambio de, bueno, quizás como le decía, insistiendo un poco, en la siguiente línea simplemente va a poner la identidad, pues no, x1, x2, más y1, y2, y probar que al momento que multiplica le da lo mismo, x1, x2, más y1, y2. Entonces, si esto verifica, es verdadero, para cualquier vector, lo que hemos mostrado es que la matriz de phi en la base canónica es la identidad, es 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Pero a veces no es muy fácil probar esta igualdad. Bueno, estamos de acuerdo en R2, base canónica. Todo está bien bonito. El producto interno también es bien fácil. A veces esto es un rompecabezas impráctico hacerlo a mano. Entonces, ¿cuál es la mejora? La mejora es la que se propone acá, en la misma definición. Otra forma de encontrar más rápido la matriz es usar esta regla. Vamos a ilustrar esa regla. ¿Qué es lo que dice? Lo único que necesito es calcular el producto punto en la base. Y como vienen ordenados, va a crear los elementos de la matriz. Entonces, a largo plazo ya no haga esto. A largo plazo lo que va a hacer es usar la definición. ¿Sí? ¿Qué necesita para la definición? La base. La base canónica, en este caso, el típico E1, E2. ¿Qué más? Saber la fórmula del producto punto, que es lo que está arriba. ¿Cierto? Entonces, usted plantea directamente la matriz A que voy a buscar, que tiene entradas A y J, para I desde 2, desde 1 hasta 2, J desde 1 hasta 2. Entonces, algo implícito aquí también es que siempre es una matriz cuadrada, y el tamaño de la matriz es la dimensión del espacio vectorial. Quizás eso estaba demasiado implícito ahí, le puedo poner con un pequeño resultado. Esta matriz que estamos hablando siempre es una matriz cuadrada dentro de la dimensión. O sea, n es la dimensión del espacio. Siempre va a estar ahí. ¿Sí? Entonces no hay cómo perderse. En este caso, entonces, claro, tengo 2, R2, es una matriz 2 por 2. Entonces, ¿cómo los encuentro? Dice, la formulita dice, vamos a calcular A y J simplemente pasando por el producto interno del que estamos hablando, los elementos de la base, el E y J. Entonces, ahí ilustramos a detalle. Por ejemplo, el primer elemento, el 1, 1, basta pasar E1 por E1. Para el 1, 2, basta pasar E1 por L2. Para el 2, 1, etc. E2, E1. Y para el 2, 2, calcular E2, E2. ¿Cómo los calculo? El producto interno del que estamos hablando. En este caso es el canónico, es el más facilito, es de esta fórmula. ¿Qué base de la que estamos hablando? La de acá. Entonces, en este caso también es bien sencillo, porque usted dice, ¿cuál es la regla? La regla dice, cogemos primero, primero, segundo, segundo. ¿De quién? De los vectores de la base. Entonces, si quiere insistir aquí, esto sería pasar el vector de la base por la producto, me da 1 por 1, 0 por 0, me da 1. Y le invito a calcular los demás. Es evidente, aquí me va a dar 0, otro me va a dar 0, y el otro me va a dar 1. Entonces ahí descubre directamente con esa regla que la matriz era posición 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0 y 2, 2, 1. Y llegó a la misma matriz con la que habíamos entendido esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos hacer un ejemplo de este? Claro. Porque no Ahora, veo. vamos a ir progresando un poco ahí. Vamos a cambiar, solo voy a cambiar la base. Vamos a volver a coger R2. Vamos a volver a coger el producto interno canónico. Y lo único que voy a cambiar es la base. La base ahora ya no va a ser la base canónica, va a ser la base formada por el vector 1, 1. Bueno, tengo que asegurarme que sea base de R2, ¿no? Aquí es de memoria. 1 menos 1. Ya. Esta sería una base del espacio. Entonces la pregunta es, encuentre la matriz del producto interno en esta base. ¿Cierto? Digamos, la pregunta sería, encuentre la matriz del producto interno canónico en esta base especial. Resuelvo igual que antes, ¿cierto? Yo ya sé
la formulita, que esto es una matriz, o sea, a esto le llamamos A. Entonces, A como A y J. A futuro no hace falta que escriba demasiado, pero para empezar escribamos todo el detalle. ¿Cómo encuentro A y J otra vez? A y J. Debo pasar por el producto del que estamos hablando, en este caso el producto interno canónico. ¿Quién? Los elementos de la base, entonces le vamos a bautizar. Llámale de otra forma para que no se confunda con el de arriba. Llamémosle F1 y este F2. Entonces voy a llamar el FI, el FJ, para todo y J, ¿cierto? Bueno, la dimensión es obvia otra vez, son 2 por 2, entonces vuelve a calcular. El A11 sería pasar por el producto interno canónico estos vectores. Entonces sería el vector 1, 1, en ese orden, ¿no? Si cambia el orden, cambia todo. Igualito como pasaba en aplicaciones lineales. Si cambiaba el orden de la base, ya es otra historia, ¿no? Si cambia la matriz. Entonces hay que respetar el orden como viene. Este es el primero y el versus del primero, entonces, perdón, sería 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Hay que calcular el producto interno canónico. 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1. Ahora me dio 2. ¿Sí? Luego el 1, 2. El 1, 2. Multiplico el 1, 1 con el 1 menos 1. Acuérdense que estamos en el canónico. Entonces va 1 por 1, 1 menos 1 me da 0. Luego el 2, 1. Hagamos todo el detalle. El 2, 1 va al revés. Menos acá. 1, 1. Ahí puede adivinar. No cambia nada, ¿no es cierto? Le vuelve a dar 0. Y finalmente el 2, 2. Otra vez 1 menos 1. 1 menos 1. Producto interno canónico. Le da 2 otra vez, no, 2. Entonces, esto prueba que la matriz del mismo producto interno, ¿verdad? La matriz de la que estamos hablando, ahora se ve diferente. Se ve 2, 2, 0, 0. ¿Estamos? Entonces, eso corrobora lo que había dicho. Como en aplicaciones lineales, cambia la base, cambia la matriz. Estamos hablando del mismo producto interno canónico, tanto aquí como acá. ¿Qué cambió? Cambió la base. Entonces, en la base canónica se ve así de bonito. Y en esta otra base particular, pues cambió un poco. Ahora se ve así. ¿Estamos? Ah, y dice, ¿y qué podemos hacer con esa matriz? Ya, ahorita le vamos a interpretar. Hay dos cosas, ¿no? Primero vamos a tratar de calcular y la otra interpretar. ¿Qué es lo que me dice la teoría acá? Que cuando usted quiera calcular, así como en aplicaciones lineales haciendo la insistencia, una opción, ¿no es cierto? Para calcular el valor de un vector era obviamente pasarle por f. Si usted ya conoce la matriz y conoce las coordenadas, esta era otra opción de cálculo, porque usted podía coger al vector en coordenadas. Multiplicó por la matriz y luego reagrupó por la base y descubrir el vector. Era otra forma de llegar al resultado. Aquí va a ser la misma historia. ¿Sí? ¿Qué hago con la base? Lo que me dice la base es que para poder calcular phi de u y b, cualquier vector, basta encontrar las coordenadas del primero en la base de la que estoy hablando, multiplicar por esa matriz y luego multiplicar por el otro vector en la base. Y acuérdense que la respuesta para nosotros va acá. Entonces, yo le voy a dar sentido a esto, ¿cierto? Bueno, en la versión canónica es obvio, ya le había escrito. En la versión canónica, las coordenadas del vector, pero son evidentes, las coordenadas del vector. En la matriz que acabo de construir, la identidad era evidente, entonces usted multiplica y verifica. Entonces, lo que vamos a descubrir es que, como le decía, esta identidad siempre se verifica. Lo de la izquierda no cambió, verá. Lo de la izquierda sigue siendo la formulita. Si coge usted aquí x1 y e1, si coge aquí x2 y y2, esto es la formulita. x1 por x2 más y1 por y2. En esta parte de la izquierda no juega el rol la idea de la base por el momento, ¿no es cierto? Pero acá en la derecha sí va a jugar el rol. Entonces aquí yo, si quiero usar la base canónica, como insisto, ahí dice arriba, voy a usar esta otra base. Entonces uso esta otra base, la matriz ahora es 2, 0, 0, 2. Cuidado, voy a escribir aquí otra vez x1, y1. No, porque estas no son las coordenadas del vector en la base. Entonces, eso habría que resolver aparte. ¿Cuáles son? A ver, ¿dónde voy a poner? Voy a poner por aquí, antes de esto. ¿Cuál es para un vector cualquiera, x, y, elemento de R2, cómo son las coordenadas del vector en esta base nueva? ¿Sí? Bueno, debe haberle hecho, es una base bien clásica, no sé si adivina. ¿Cómo se ve aquí? O recuerde cómo se calculaba. Por último, aquí habían dos numeritos, ¿cierto? ¿Qué debía cumplir?
alfa del primer vector más beta del segundo vector me debe dar el vector XY. De ahí se acaba el sistema, ¿se acuerda? Alfa más beta vale X, alfa menos beta vale Y. Entonces resuelve y saca que alfa vale la suma y beta vale, a ver, sumo y se va. Y resto, ¿cuál resto? Resto X menos Y sobre 2. Estas serían las coordenadas, ¿cierto? Una forma rápida de calcular. Entonces las coordenadas aquí, en este caso bien sencillo, ¿no? Casi mental. Si no, en otro ejercicio, pues este es un ejercicio que involucraría un cálculo ahí. Bueno, entonces aquí las coordenadas de este vector en esta base especial se ve X más Y sobre 2 y X menos Y sobre 2. A ver si no me equivoqué. Si no, porque el resto primera ecuación, de la primera resto de la segunda. Se va, me queda X menos y pasa el 2. Ya. Si no, le invito a hacer ese cálculo, es bien sencillo, debería haber hecho alguna vez en la vida. El cálculo de que habla era escalonarlo, ¿no? Hacer, Coordenadas. Calcular las coordenadas de un vector en una base. sí, sí, pero para eso había que hacer la matriz con las bases y a la derecha poner el vector en canónica y escalonar, Ya. ¿no? Sí, hay Ah, algunas formas de verla, ¿no? Usted resuelve un sistema o puede crear la matriz ampliada y resolver ahí por Gauss o Jordan. Sí, o sea, a la final es resolver un sistema. vale. Ahí le dejo libre a usted porque Muchas hoy en día incluso le podríamos resolver en línea eso también. Podríamos. Porque, pero a la larga, no vamos a frustrarnos mucho en esos temas que debió haber visto antes. Entonces, si en algún momento necesito calcular eso y no quiero perder tiempo, usted tiene la opción de calcularle aparte. Vamos a ver en los ejemplos alguna herramienta en línea, incluso usted digita ahí el sistema, resuelve y pasa limpio. O sea, porque el interés no es que calcule eso, sino las otras cosas que van a seguir. Entonces, vamos a tratar de no perder mucho tiempo aquí. Entonces, esto recuerde simplemente lo que hacemos es calcular las coordenadas, ¿cierto? Calcular las coordenadas de un vector en una base dada. ¿Sí? Damos la base, damos el vector y calculamos y pasamos al limpio. Entonces esto, como le digo, a la final yo no voy a calificar esto. Lo que sigue es, ¿cierto? Y una vez que resolvemos el problema, ahora sí paso acá. Entonces, un vector ya sé cómo se ve en coordenadas en esta base. Entonces, el vector particular, bueno, al final sobrepuse la etiqueta 1, 1, se va a ver así. Entonces, aquí voy a tener en versión fila, ¿no? X1 más Y1 sobre 2. Ahí sí se me va a comer el espacio, le voy a dar más espacio acá. X1 más Y1 sobre 2. Y el otro sería X2 más Y2 sobre 2. Por la matriz, entonces aquí es la matriz que calculamos para esta base. 2, 0, 0, 2. Y el vector acá en fila, columna, perdón, del segundo, ¿no? Ah, ya le puse mal, perdón. X1 estoy poniendo, todo era 1 aquí y aquí era restado, de hecho. Perdón. Y las coordenadas del segundo, solo cambio la etiqueta 1 por 2, entonces me va a dar en versión columna X2 más Y2 sobre 2 y X2 menos Y2 sobre 2. Así, haciendo justicia. Entonces ahí vamos a descubrir que si hicimos todo bien, si calculé bien la matriz, si calculé bien los coeficientes, esto siempre me va a dar lo mismo. Entonces calcula, bueno, le invito a probar, o sea, me va a dar aquí X1 más Y1 sobre 2, X1 menos Y1 sobre 2, y acá multiplica por 2, primero se va el 2, el 0 hace que desaparezca, de U saltado me va a quedar X2 más Y2 sobre 2 se va, a ver, ¿sí? Y el otro me va a dar eh, también desaparece el primero, me queda el segundo, X2 menos Y2, ¿cierto? Multiplica y le va a dar el doble del 2, este de aquí con el de acá, a ver, si no, ok, bueno, póngale un medio del X1 más Y1 que multiplica al X2 más Y2. Luego suma más acá, pero va a cambiar el signo, ¿verdad? Un medio de X1 menos Y1, X2 menos Y2. Entonces ahí va a descubrir, va a desaparecer algunos. ¿Sí? Va a tener 4 términos, pero se van a matar y va a terminar con los dos de acá. Tengo 1, 1, X1, X2 de un medio. Luego tendría
1 primero, primero último, x1, y2, luego segundo primero, y2, y1, perdón, x2, y luego último, último, y1, y2. Del primer factor. Del otro factor, ahí va a descubrir. Primero me vuelve a dar positivo. De ahí un medio, creo el de acá. Y el otro cambio de signo. X1, Y2. El otro también Y1, Y2. Estos se van. Y el último me da Y1, Y2, que me da un medio. Estos de acá crean el de acá. Y termino con la igualdad. Sí, siempre va a funcionar. Si hacemos bien el cálculo, siempre va a funcionar. Entonces, esa es una variante. La matriz la puedo usar para calcular el producto interno a costo de entender cómo son las coordenadas ahí. Siempre va a ocurrir. ¿Sí? A ver, algo que se me escapa. Tenemos entonces cómo usar la matriz, cómo la encuentro a la matriz, ¿cierto? Entonces, estamos yendo, vamos a hacer una visión macro acá. Verá, ¿de dónde parto? Parto de un producto interno. Tengo producto interno, espacio vectorial con producto interno. Si ya sé que es producto interno, puedo construir su matriz, ¿sí? Su matriz. Y con la matriz puedo usar, verlo así, usar la identidad de la que no le dimos nombre, la identidad de la que estamos hablando. Esa identidad que, insisto, acá está justo a continuación, que está por acá, es justo la que estamos usando, ¿no es cierto? Puedo evaluar el producto interno usando coordenadas y matriz, ¿no es cierto? Ya. Primera reflexión. Si yo ya sé que es producto interno, yo sabía que cumplía aquí los 3 incisos de la definición, ¿cierto? Vamos a interpretar los 3 incisos de la definición en la idea matricial. Aquí ya tendría mi matriz. Voy de este camino, insisto. Sé que verifica producto interno, sé que verifica estas 3 cosas. ¿Cómo se concluye eso en la matriz? Entonces viene la parte chévere, porque si estamos en el caso real, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? En el caso real teníamos las dos primeras, perdón, ¿dónde está por acá? Los dos primeros incisos de la definición se le podía entender como linealidad respecto a la primera componente y la segunda una simetría tal cual, ¿cierto? Esto era linealidad respecto a la primera componente y simetría. Bueno, la implicación del primer inciso, de hecho, es demasiado obvio. El tener linealidad hace posible que exista la matriz. Entonces, no hay mucho más que decir para el primer inciso. O sea, existe la matriz porque cumple el primero. O sea, que usted encuentre la matriz de cierta manera ya ilustra que existe esa idea de linealidad. La segunda es la buena, porque si estamos en el caso real, acuérdense, esto es simétrico. ¿Cuál es la interpretación? Que la matriz, de hecho, es simétrica. Entonces, le puede poner acá como pequeño proposición. De hecho, está puesto ahí como observación en el texto también, ¿cierto? Necesariamente, ¿sí? En el caso real, la matriz, póngale así, la matriz del producto interno en alguna base cualquiera es simétrica, ¿sí? Y es lo que se podía ver acá, al menos en estos dos pequeños ejemplos. Siempre tengo matriz simétrica, ¿sí? Siempre voy a tener matriz simétrica. ¿Vamos? Por la definición. Bueno, en el caso complejo, eso va a cambiar de idea. No va a ser simétrica, sino más bien, bueno, hay un nombre hermitiano. Lo que va a pasar es, no solo es simétrica, sino pasa por el conjugado. Acuérdense la idea simétrica, ¿no? Simétrica es A igual a transpuesta. En la idea conjugada se va a sumar la barrita, o lo que se conocía como el matriz autoadjunta, nada más. ¿Sí? Bueno, el tercer inciso todavía no lo vamos a poder entender muy claramente. ¿Sí? Recapitulando un poco, ¿cierto? Si verifica las 3, si ya es producto interno, existe siempre una matriz y es simétrica. No hay forma de que no. De hecho, el contrarrecíproco me va a servir a largo plazo también para evitar calcular esto. Dicho de otra manera, si usted tiene un candidato a producto interno que no sabe si será o no será, si logra encontrar la matriz y logra probar que es simétrica, entonces ya probé estos dos incisos de la definición. Solo quedaría el tercero a probar.
¿sí? Vamos a constatar eso en un ejemplo. De hecho, vamos a intentar hacer o revisar el mismo ejemplo que estaba propuesto aquí al inicio. ¿Se acuerda dónde está? Por acá, cuando dábamos esta representación. Imagina que el problema venía así, ¿no? Dice, dado esta expresión, ¿puede decir si es producto interno? Entonces, antes habíamos explorado en frío ahí ver la definición tal cual. Entonces, pensando en la idea matricial, tengo una opción un poco más eficiente. A largo plazo, ¿cuál sería la idea? Si usted logra escribir la matriz sin problemas, entonces ya va por ya probó el primer inciso de la definición, ¿sí? La segunda, si la matriz es simétrica, entonces ya probé los dos incisos y se acabó. El último siempre sería el duro a probar tratando de completar cuadrados. Vamos a poner finalmente eso en claro. Entonces diga, imagine que el ejemplo venía así, ¿no? Tengo phi de x1 y e1, x2 y e2, y aquí se le daba esa fórmula. Entonces esa fórmula era, a ver si no me equivoco, x1, x2, y aquí venían cruzados, ¿no? Estoy copiando el del texto. Y menos, no, aquí era el más alfa, bueno. Más alfa, x, y2, y1, y2, y1, y2. Entonces, si la pregunta era, ¿no es cierto? ¿Es producto interno? Entonces, lo que le digo es, puedo probar el 1 y el 2 de la definición directamente ilustrando la matriz. Entonces, la primera cosa a hacer es más bien, busquemos la matriz. Buscar la matriz. Entonces, lo que quiero hacer es resolver este problema. O sea, usted pone la fórmula. Otra vez voy a copiar acá. Dice, es posible que esto vea como vector de la izquierda. Bueno, acuérdense la idea. Esta identidad era súper flexible porque dependía de la base. ¿Qué base va a poner? Pues ponga la más obvia, ¿no? Usemos la base canónica. ¿Cómo se ve en la base canónica la identidad? Lo de la izquierda era la fórmula y lo de la derecha era ese jueguito en base. Entonces, si el vector ya está en base canónica, o sea, no hay más que copiarlo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a buscar es la matriz ABCD y el de la derecha. También está en base canónica, x2, y2. ¿Sí se entiende la lógica? Entonces, para buscar la matriz, lo que yo planteo es esta identidad. Debe ser verdadera. En la base canónica, que sería lo más cómodo. Entonces, el problema se convierte en encontrar A, B, C, D, tal que esto sea verdadero. ¿Sí? Y en general es algo bien sencillo. Usted puede incluso casi adivinar ahí cuáles deberían ser los coeficientes para que eso sea verdad. ¿Lo puede hacer? Bueno, aquí hay dos opciones. O lo logra hacer o no hay cómo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la interpretación? Si logra escribir esas constantes, ya cumplió el primer inciso de la definición. Si no logra cumplir esas, digamos, si no logra escribir esas identidades, algo anda mal. No debe ser. No debe poder cumplir la primera inciso. Entonces ahí la observación que le diría, si usted no logra escribir estas constantes, algo anda mal. Más bien pruebe por un contraejemplo que no funciona, que no es un producto interno. En este caso ya habíamos visto que sí. Si cumple el primer inciso, no importa el largo. Entonces usted debería poder escribir estas constantes. Bueno, aquí, como le digo, quizás la primera vez cause dudas, pero es súper obvio. ¿Cómo formo el 1, 2? Primero, primero. Aquí debe haber el 1. ¿No es cierto? ¿Cómo formo el último? El 1, 2. Véalo como primera fila, el 2, 2 era aquí, perdón. Sí. Segundos, ¿no? ¿Cómo formo los segundos? Véalo como segunda fila, segunda columna. Aquí debe haber el alfa. ¿Sí? ¿Cómo formo los cruzados? 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Aquí debería haber el menos 1 y el menos 1. ¿Sí? Le invito a probar. Multiplique estos tres de la derecha y va a descubrir que verifica esto y que sí me da lo de la izquierda. Entonces, esto ilustraría que existe tal matriz y que verifica la identidad. Las dos cosas debe ver. No basta dar los números y decir funciona, puede ser que sea mentira. Debe verificar la identidad y deben existir, ¿no? Entonces, una vez que hago esto, ya he probado el primer inciso. Funciona. ¿Sí? Y lo segundo es obvio, es simétrica la matriz. Entonces, como es simétrica, entonces he probado el segundo inciso y se acabó.
Entonces, a diferencia de usar la definición, es más eficiente, más rápido, más directo. Pero acuérdese de, insisto, no basta escribir numeritos acá. Hay que probar que es verdad la igualdad. Vamos a ilustrar uno en donde no funcione. Bueno, el tercer inciso todavía queda pendiente. El tercer inciso no lo puedo probar cómodamente todavía. Y sí, no hay nada que hacer más que lo mismo que hizo acá el autor. Completar cuadrados y ver si funciona. Solo los dos primeros incisos los puedo resumir así. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver uno en donde no. Voy a intentar escribir otra vez lo mismo. Coja x1, y1, vector, vector, x2, y2. Y le doy una fórmula que no funciona. Por ejemplo, x1, x2, menos x, y1, y2. Y acá le pongo, por ejemplo, más x2, y1. Y acá le pongo más y1, y2. ¿Sí? Si usted intenta escribir la matriz, no, a futuro no hace falta escribir tanto, ¿no? Cuando es bien sencillo puede intentar plantear directamente esto en base canónica como se ve. Trata de escribir siguiendo la misma lógica. Por el 1, 1 va a tener, el x1, x2 va a tener 1 aquí. Por el y1, y2 va a tener 1 acá. Por el x1, y2. Acuérdense cuál iba a la izquierda. A la izquierda iba el x y a la derecha iban, perdón, el 1 era el de la izquierda y el 2 iba el de la derecha, ¿cierto? Acuérdense, quizás mentalice acá. ¿Cómo llego a tener menos x1, x2? x2, y2 juega por él, entonces aquí va a aparecer el menos, ¿cierto? Pero en cambio tengo x2 positivo y 1, entonces el otro llega a ser positivo. Entonces ahí veo el problema. El haber cambiado el signo, ¿qué es lo que hizo? Bueno, la matriz sigue existiendo, pero ya no es simétrica. Entonces esto en concreto verifica el primer inciso de la definición es verdadero, porque existe la matriz y verifica la identidad, pero el segundo no verifica porque no es simétrica. ¿Estamos? Pongamos uno más raro todavía. Voy a poner como tercer ejemplo, otra vez, coja phi de x1, y1, phi de x2, y2, y le pongo algo aquí que no va a poder escribir matriz. Por ejemplo, le pongo x1, x2, más y1, más x, por ejemplo, algo descabellado, x1, a ver, x1, y1, por ejemplo, más y1, y2. No sé si le ve el problema. No es posible escribir la matriz. Nunca voy a poder formar este elemento. ¿Sí? A diferencia de los anteriores, siempre estaba calculando coeficiente entre los dos. Coeficiente, 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 coeficiente. Este de aquí lo que hace es multiplicarse a sí mismo en coordenadas. Nunca lo voy a poder formar. ¿Sí? Pues a descubrir aquí que no existe una versión matricial. Entonces esto lo que prueba es que no verifica ninguno ya. Entonces no es producto punto. ¿Estamos? Entonces la respuesta sería aquí, va por buen camino. Desgraciadamente hace falta probar el tercer inciso para concluir. Acá en cambio ya no hace falta probar nada. La respuesta es que no es producto interno. Y acá peor, cuando ni siquiera puedo crear la matriz, tampoco es producto interno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Mm, De esa manera voy a intentar usar siempre la versión matricial, ¿cierto? Entonces usted tiene esa opción, esa variante, buscar la matriz. Si logro ilustrar la matriz y funciona la identidad, voy por buen camino. Solo me faltaría el tercer inciso. Bueno, ejercicios concretos en ese sentido. Sí hay al final, le voy a mostrar acá, justo en la... Déjeme ver. Cada capítulo tiene un bloque de ejercicios al final. Por la página, déjeme ver dónde empieza. Por acá. Aquí está. El bloque 8.4 dice está en la página, bueno, en el PDF en la página 34. Bueno, los primeros ejercicios no se vuelve relevante. Aquí se vuelve relevante. Por ejemplo, ver el 5. Es justamente esa pregunta. Determinar si las funciones son o no producto interno. Entonces, si no veíamos la idea matricial, me tocaba probar de malas los tres incisos de la definición. Entonces, con la idea matricial voy a poder ir un poquito más ahí. Y finalmente, obviamente, ¿no? En el caso afirmativo, encuentro la matriz en la base canónica, que sería la más cómoda de hallar. Bueno, obviando un poquito los complejos, piénsele que este es el real,
Bueno, esto no lo vamos a poder hacer todavía. Tampoco. Bueno, por la barrita. Piénsele que es real este también. Y el último también. Nos olvidamos de la barrita y ver real. Entonces, digamos, con la reflexión que hemos hecho, sería, le voy a intentar ahí motivar a hacerlo, trate de hacerlo directo, es casi mental la reflexión. ¿Puede construir la matriz? ¿Adivinar cómo es la matriz? Le voy a intentar ayudar en el primero. Reconozca la expresión, lo que habíamos dicho. Para que pueda intentar crear el producto matricial, no deben combinarse o no deben multiplicarse las coordenadas de un mismo vector. Está admitido que se combinen entre ambos, no en sí mismo. Entonces, leyendo los nombres de XY, por ejemplo, tengo XY va bien, XY va bien, XY va bien, XY va bien. Si hubiese habido un XX, no vale. Si hubiese habido un YY, no funcionaría. Entonces, va por buen camino. Luego va a tratar de llenar o coleccionar los elementos en la matriz directamente. ¿Qué tamaño tiene? 2 por 2. ¿Por qué lo puedo hacer así de mental? Porque estoy pensando en la base canónica. Las coordenadas del vector en la base canónica son evidentes. Entonces aquí usted le lee entrada 1, 1. Me puede interpretar. De cajón va aquí el 2. ¿Cuál más? Es el fácil de ver. Entrada 2, 2. De cajón, menos 1. Luego va 1, 2. Acuérdese cuál iba primero. X, Y. Véale como fila y columna. Entonces aquí me dice de las filas la primera y de la columna la segunda. Va el 3. Fila primera, columna segunda, aquí va el 3. Y luego va la otra de la fila segunda, columna primera, va el 3, va el 3. ¿Lo logré hacer? Sí. ¿Pude usar todos? ¿Nadie faltó? Funciona bien. Encontré la matriz. Entonces ya probé el primer inciso de la definición. Luego el segundo es evidente. La matriz es simétrica, sí. Entonces ya probé. Ya tengo que es lineal respecto a la primera componente y simétrica. Lo único que me falta es probar el tercer inciso. Ese sí nadie le salva. Ahí hay que completar cuadrados y ver si funciona. Yo creo que sí. No se ve tan mal. Necesito que hacer en papel ya. Al menos la matriz podría bosquejarse rápidamente de esa manera. ¿Sí? Lo propio para los otros. Entonces aquí ya va mejor, ¿no es cierto? Para el segundo ya tengo, por ejemplo, 1. Luego tendré 1 por acá. Luego tengo 2 por acá. Menos 3. Y ya se acabó. Porque a pesar de que sí hay la matriz, no es simétrica. Entonces ya no es producto punto. Entonces aquí la respuesta es no. En el tercero no sé. Todavía tengo que probar el tercer inciso. ¿Sí? Y en la tercera, por ejemplo, estoy todavía de R2, no, véale como R. Entonces tengo 2 en la diagonal con el 1 y los cruzados tengo menos 1 también, pero hay que probar el tercer inciso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, Dice, invito. ¿Perdón? entonces ahí en el texto dice R y así. Ah, o sea que entiendo como tal que cada triángulo Perdón, no le escucho bien, se corta. No le entendí. dice que K es igual a R y a C. Ah, ¿cómo lo entendemos aquí? Es simplemente los reales. Piensa que son los reales nomás. Piensa que aquí es R2 y R2. Y cae en R, nada más. Ah, Nos olvidamos los complejos por un momento. Pero lo hacemos así. Entonces ahí la matriz es directa. La matriz se va a ver como diagonal 2, 1 y menos 1, menos 1. Entonces sí se ve simétrico. ¿Sí? Habría que probar el tercer inciso nada más. ¿Y esa era la duda? Sí. No sé si hay alguna otra inquietud. era eso. Bueno, para que no quede un poco todavía con la duda, probemos el tercer inciso con las manos de alguno. Vamos a intentar probar del primero, para salir de dudas. Ya, a ver, déjame ver si le puedo copiar. Voy a intentar combinar la vista. Déjame ver si le... Complicado con el ratón acá. A ver, así. Perdón, por acá. Bueno, más o menos. Vamos a hacer acá. Para el... Este sería el primero del bloque de ejercicios, ¿no?
de ejercicios. ¿Cuál era? Este es el 5. Ejercicio 5. Ya. Tal cual, quiero hacer todo. Entonces dice, ya no voy a copiar la fórmula. Tengo la fórmula, usted reconoce, dice, vamos a escribir en una base canónica. A futuro no nos falta escribir tanto porque es bien obvio ya luego esto, ¿no? Tal cual plantea phi en la base canónica. Es evidente, como le digo, se escribe 2, primera. ¿Cuál más dijimos acá? Menos 1, segunda. Luego verlo así, ¿no? 3, al final simétrico. Segunda fila, primera columna, primera fila, 3. Ya está. Mi matriz. Entonces usted concluye. Existe la matriz. Es obvio que multiplica vector izquierda derecha le da identidad y es simétrica. Esto prueba el primer inciso y el segundo inciso de la definición. Me falta probar el tercero. Entonces, para el tercer inciso, bueno, primero recuerde que decía la definición. Debo poder decir que phi de cualquier vector u con u siempre es mayor que 0 si el u es diferente de 0. El único que va a provocar el 0 es del origen. O sea, de hecho, esto es un sí solo sí. ¿Sí? Pero la fórmula, trata de confundir. No tengo que probar ida y vuelta, ¿no? Hay que probar la formulita, póngale así. Es que, bueno, ahora sí, tomamos un mismo vector, llamémosle u como xy. Entonces, phi del u, usando la fórmula, se va a ver 2 veces x primero, o sea, 2 veces x al cuadrado. No se rompa la cabeza aquí. Estoy poniendo, dos vectores se llamaban xy, estoy poniendo coordenadas de xy, cuidado se confunde. Si no, no era muy conveniente ponerle ese nombre, ponerle otro nombre. Bueno, traten de no confundirse. Primeros, xx. Luego va primero, segundo, tercero. Aquí se van a sumar, ¿no? Me va a dar 6xy. Y finalmente, 2, segundos, menos x al cuadrado. Hasta ahí. Ahora sí, ya no necesito el PDF. Hasta ahí. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Puede usted probar que esto siempre es positivo? A modo recetario hay que completar el cuadrado. Entonces, bueno, acuérdense cómo completar el cuadrado. Yo tengo, la propuesta es poder llegar a 2 veces así, x. ¿Y cuánto necesito tener acá? Este va a crear el cuadrado. Aquí, si saca factor común, necesito 3xy. Este le va a dar 2 veces, le podríamos poner 3 medios, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ahí va a funcionar, ¿cierto? 3 por 2, 6, y el último. Entonces, esto se va a ver como 2x al cuadrado más 6xy, y necesito este al cuadrado, que sería 9 cuartos de 2 por 2, más 9 medios de y al cuadrado. Perdón, aquí me comí, era la segunda, está repetido, aquí no es x, es y, ¿no? La segunda será, ya. Como le sumé, le debo restar. Y escribo el que ya tenía, ¿cierto? Hasta ahí. Bueno, ahí le borra y le pone elegante así. Completamos el cuadrado. 2 veces x más 3 medios de y al cuadrado. Y aquí me va a sobrar, sí era negativo, ¿no es cierto? Sí, era negativo por el de acá. De malas me va a salir negativo. Bueno, me va a quedar 9, 11, no, 11 medios de y al cuadrado. Y ahí viene la pregunta. ¿Puedo asegurar esto para x distinto de 0 y y distinto de 0? ¿Cierto? No sé si le salta a los ojos. No hay cómo. Tengo siempre un positivo. Este va por buen camino. Acá siempre tengo un positivo, es la idea de haber completado el cuadrado, pero tengo restados. No va a funcionar, ¿no es cierto? No hay forma de controlar que este sea más grande que el de acá, para tener siempre el signo. Entonces no funciona. La identidad ya sugiere eso, pero no me deje así, ¿no es cierto? Esta es una pista para poder decir que no funciona. ¿Qué se exige que haga usted ahí a limpio formalmente? Cree un contraejemplo, ¿cierto? Esto me inspira a poder decir, es falso. Ahora sí, pruebe con un contraejemplo.
Porque acuérdese que aquí estamos diciendo que esto era para todo, ¿no? La identidad debería funcionar aquí para todo u distinto de cero. Entonces, la pista que me dice esto es que yo voy a poder encontrar un vector que no es el origen y que sin embargo esto me da cero. ¿Sí? Puede, bueno, quizás no adivinar, no. Tú vas a tener que usar la misma ecuación, ¿cierto? ¿Cómo pruebo? Voy a tratar de sacar la misma ecuación. De la misma ecuación, o sea, al final lo que voy a hacer es despejar eso. O sea, póngale 2x más 3 medios y menos 11 medios y cuadrado igual a 0. Lo que busco es candidatos que verifiquen esto sin ser el origen, otra vez. Bueno, ahí no sé si está fácil o no, está difícil. No debería, basta coger uno fácil. Cójale, por ejemplo, no sé, si le damos el cuadrado, el 11 me frustra. Si no me toca, por último lo puedo dibujar, encuentro alguna ecuación. No sé si le veo alguno fácil. Si le doy, por ejemplo, aquí uno, voy tanteando ya. Pensemos que lleva uno, para simplificar un poquito. A ver si lo puedo encontrar. Entonces voy a tener 2 veces x más 3 medios, aunque como me molesta el 2, cojámosle 2 mejor. Ya. Entonces me da a veces 3 cuadrado menos, ahora sí, 2, 4, 22. 22 igual a 0. Ahí está mejor, encuentro el x, sí, como, ¿cierto? Si no logro encontrar el x, el y estaba mal planteado, puedo dar valores hasta encontrarlo. Siempre va a haber. O sea, esto ilustra que sí va a haber. Es cuestión de buscar uno fácil. Despeje el x, ¿cuánto le sale? Bueno, y haga la parte mejor. ¿Cuánto le sale? Para lo que sigue en los cálculos tediosos, usted va a poder usar alguna herramienta aparte. Solíamos usar con los compañeros cursos anteriores, usted puede usar el Wolfram Alpha, también podría usar. Ahí podría ser cero, como tal. No me da 0, o sí me da 0. A ver, si le pone 0, me va a dar 9 por 2 menos, no funciona. ¿Cómo? No, sí me toca calcular, creo que Ah, me sale irracional. verdad, verdad. ¿Qué le sale? Mira, va a surgir siempre en el camino ese tipo de cálculos así, pues, para no perder tiempo y no jalarse en esas cosas. Usted va a tener siempre la opción de poder usar, por ejemplo, herramientas de línea para este tipo de cálculos demasiado sencillos, digamos, ¿no es cierto? Para no perder tiempo ahí. En Wolfram Alpha usted puede digitar, no sé si ha usado alguna vez. Calcula nomás. Le pone aquí, por ejemplo, de hecho podríamos haber puesto la original. Pero bueno, ya la evalué en 2, voy a resolver esto. Entonces, si nunca le ha visto, usted encuentra aquí Wolfram Alpha y digita, es súper versátil ahí. Empieza a digitar la ecuación 2 veces, ya le da incluso ayudas de sintaxis o de ejemplos. 2 más 3, 22 igual a 0. 22 igual a 0. Y ahí salimos de dudas. Resuelve, o si no da valores. Y por aquí estaba, como decía, sí, hay raíces, pero no son muy obvias. Me dan irracionales. Coja cualquiera. Raíz de 3 raíz de 11 menos 3 va a poner yo. ¿Ya? O si no, busca otra que no quiere. No, si no quiere raíz, busca otra. No importa mucho. Entonces, puntos suspensivos, calcula dos raíces. Voy a tomar la primera. Raíz de 11 menos 3. Entonces, usted dice, basta. Voy a poner así elegantemente. Basta tomar al vector u como raíz de 11 menos 3 y 2, ¿cierto? Y primero, u es diferente del origen y phi de u con u vale 0. Es justamente así lo buscamos, ¿no? Y esto ya prueba, este es el contraejemplo que muestra que no es producto interno, ¿sí? Esto prueba que el I3 no funciona y entonces la respuesta es que no ha sido producto interno. ¿Estamos? Bueno, pude haber encontrado otro más fácil, ¿no? Del otro valor, no sé. A veces no es muy obvio de la ecuación acá. No intente generalizar. ¿Por qué no funciona? No es el signo acá, ¿sí? Todos los números entran en rol, porque no bastaba el menos acá. El momento de completar el cuadrado,
Ese era el problema. O sea, depende de los signos de los de acá, del peso respecto a la diagonal. O sea, hay mucho en juego. No es solo el signo, cuidado. Porque, por ejemplo, yo le invito, no sé si el segundo cambiaba la lógica, o por ejemplo, le invito a hacer lo mismo, pero póngale acá negativo. Y puede ser que sí funcione. O en vez de tener -1, póngale aquí -4. Y puede ser que sí funcione. O sea, va a cambiar. No es solo por los signos la consecuencia. No se puede generalizar así. ¿Ok? Bueno, no sé si alguna inquietud ahí. Yo le dejo los demás para usted. Puede corroborar, entrenarse ahí con los demás, como hemos dicho. Entonces, el primero a la final resultó que no. Los otros de cajón no. Y el último, el cuarto, el cuarto era, ¿no es cierto? No, el tercero. Mira. El tercero todavía faltaba probar el tercer inciso. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, de ahí viene algunos otros ejercicios un poquito conceptual, pero el sexto, por ejemplo, dice, tengo una matriz 2 por 2. Acuérdense la anotación acá que habíamos dicho. Es matriz nomás. Matriz 2 por 2. Tengo una función que va de R2 a R2 de mi área, definida por, vea esta forma elegante. Ya defino a la función como vector, matriz, vector. ¿Qué se inspira usted? Ya debería ser, pues, producto punto. ¿Sí o no? Casi, casi. Todavía faltaría el tercer inciso de la definición. Es como en aplicaciones lineales. Usted podría definir una aplicación lineal con una matriz, pero ahí no había más que verificar y ya funcionaba. Aquí esto lo único que me garantiza es que es lineal respecto a la primera, simetría, es decir, cumple el primero y segundo inciso, pero el tercero nadie le sabe, el tercero hay que probar. Entonces, de hecho, ahí viene la idea del ejercicio. Probar que phi es producto interno sobre R2. Si solamente si esto ocurre, bueno, esto es la idea de simetría. O sea, lo que se está diciendo es que, claro, debe ser simétrica la matriz. Y el otro que está escondido es, de hecho, esto. Esto le puede poner, de hecho, con un pequeño teorema, una proposición. El tercer inciso de la definición es equivalente a esto. Más allá de hacer el ejercicio o de recordar, esto le va a exigir recordar cosas del curso anterior, la idea de determinante, etcétera, etcétera. Más allá que haga el ejercicio, acuérdese esta idea. Pero esto es verdadero solo en R2, en dos dimensiones. Porque, dicho de otra manera, porque tengo dos dimensiones, el tercer inciso de la definición es equivalente a esta sentencia. Solo ahí. ¿Sí? Si quieres, eso sí es un poco relevante. Póngale acá mejor, ¿cierto? Como una pequeña proposición. Solo si la dimensión del espacio es 2, no tiene, realmente no importa si es R2, si es matriz de 2 por 2, si es un espacio vectorial de funciones de dos dimensiones. O sea, la dimensión es lo que importa. Si la dimensión es 2, ¿cierto? El tercer inciso de la definición de producto interno es equivalente a decir que el determinante de la matriz era, perdón, olvidando, mayor que 0 y la primera entrada mayor que 0. Debe ser mayor que 0 y la primera entrada, el A1, 1, mayor que 0. Luego va a entender de dónde sale esta idea. De hecho, no es muy obvia. Con las manos es medio duro probar, ¿sí? Se puede hacer, como solo tengo matriz 2 por 2, tengo 4 elementos, se puede jugar con la ecuación y probar. Pero a largo plazo, ¿qué pasa si es mayor que 2 la dimensión? Ya es espantoso. O sea, viene de otro concepto. Luego lo vamos a ver. Tiene que ver con la idea de valores propios, tiene que ver con la idea de definida positiva. Y ahí vamos a ver luego un resultado más fuerte en valores propios que va a salir esto como un corolario. ¿Sí? Pero ahí es un adelanto nada más. Si usted tiene una matriz 2 por 2, el tercer inciso puede constatarlo así. De hecho, eso me permitiría corroborar justo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y es un sí, solo sí. Es decir, vamos a comprobar en el primer literal del ejercicio 5, concluimos que no. Es decir, no debería verificar esto. Ilustremos. En el ejemplo anterior, la matriz me salió, ¿cómo estaba? 2, 3, 3 menos 1. Tengo 2, 3, 3 menos 1. Si quiero aplicar la proposición, el A1, 1 es 2 mayor que 0, va por buen camino. El determinante de la matriz se ve ahora 2 por menos 1, ¿cierto? Menos 3 por 3
que ya le dio menos 2, menos 9, menos 11, menor que 0, no verifica. ¿Se da cuenta? Entonces aquí veo la razón desde esta proposición. Esto prueba que no es, otra vez, producto interno. No verificó. ¿Sí? Al menos en 2 dimensiones tengo un truco ahí, una forma sencilla de probar. En 3 dimensiones, no. 3 dimensiones de otra historia. Bueno, un poco quizás muy aventurado el ejercicio todavía. Más bien verlo con una proposición. De ahí el resto sí. A ver, el séptimo voy a intentar hacer. Hagamos el ejercicio en clase, a ver. Ya con lo que acabamos de ver. De hecho, la pista es, para resolver el 7, use el 6. Pues. Ya lo véalo como una proposición. Trate de concluir el 7. Determine para qué valores de AB. AB son números reales cualesquiera. Quiero ver qué condición necesitan para que esta expresión sea un producto interno en L3. Vamos a ver si no resulta muy duro. Ya tiene la idea. ¿Qué necesito? Primer y segundo inciso. Los puedo probar rápido construyendo la matriz. Si la matriz la logro construir simétrica, ya gané. El tercer inciso de la definición siempre es el duro. Ahí vamos a discutir. A ver, trate de bosquejar y me comente. A ver si lo logramos. Le doy unos minutos y ahí me deja ver, ¿ya? A ver, dejo en pantalla el ejercicio y... A ver, hágale. Pero ahí está diciendo que sea producto interno en R3. Ah, y en ese caso, ¿cómo podemos hacer la matriz? Porque para hacer la matriz, caramba, lo hacíamos solo con lo hacíamos con dos vectores. Y aquí, Ya, no había un limitante realmente por la dimensión, ¿verdad? Ahí tiene dos maneras de verle. Puede verle por la, si quiere usar la misma definición de acá, o sea, lo que va a intentar hacer es ver si es verdad que puedo, ¿dónde estaba? Ya me fui de largo. ¿Dónde está? Por acá. Lo que queremos ver es si puedo usar esto, ¿no es cierto? Si puedo construir. O la otra forma de ver, acá en la pizarra, ¿se acuerda cuál era la lógica? Le había dicho, ¿por qué aquí es 1? Léale la entrada como primer elemento, segundo elemento. O índice 1, índice 2. Entonces aquí tengo primera fila, a ver, primera fila, primera columna. Entonces por ahí su coeficiente venía acá el 1. ¿Por qué venía acá el alfa? El alfa estaría primera fila, no, según el Y1 está acá, no, sería el segundo elemento de las filas, segunda fila, y el Y2 sería el segundo elemento de las columnas, es decir, segunda fila, segunda columna, por eso venía acá. Si hubiese más elementos, aquí va a tener más índices, o sea, va a poder leerse primera fila, segunda fila, tercera fila, y de esa manera va a poder barrer acá, va a poder encontrar la posición primera fila, primera columna, segunda fila, segunda, tercera fila, etc. Sí, si le sigue la lógica, le va a poder construir. Quizás le ayudo ahí con la matriz, ¿verdad? La idea, ¿dónde se me fue por acá? Inspirados un poquito en ese recorrido, el diseño de la matriz es casi inmediato. Lo que hay que probar es que realmente no me falte ni me sobre nada.
para que verifique la identidad. Acuérdense, no basta escribir la matriz, debe verificar la identidad. Entonces aquí la propuesta sería siguiendo ese razonamiento, ¿verdad? Dice, el X y el Y. El X es fila y el Y es columna. El primero que me dice, primera fila, primera columna. Entonces aquí va el A. Aquí le usé a él. Luego dice, primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda, aquí va el B. ¿Parece? Luego va, segunda fila, primera columna, va el B. Acá, ¿no es cierto? Luego el tercero, segunda fila, segunda columna, va B. Acá. Y luego dice, tercera fila, tercera columna, el 1 más B. El 1 más B. No hay más en juego. Dicho de otra manera, acá debe haber 0, 0, 0, 0. Entonces ahí le invito a probar. Si multiplica aquí por 3 elementos en columna, que serían los Y, y si multiplica acá por los 3 elementos en fila, que serían los X, debe darle esta identidad. ¿Sí? Esa sería la primera cosa a probar ahí para asegurarse sí o sí. Entonces yo una vez que tengo el diseño de la matriz, ¿qué gané? Ya probé el primer inciso, porque, insisto, cuando multiplique izquierda-derecha, le va a coincidir, pero exacto, no le va a faltar ni sobre nada. Segundo, ¿es simétrica? Sí. Justo el tercer inciso es el duro ahí, ¿cierto? Pero de algo le va a servir tener tantos ceros. Vamos a ver si le logra entender. Puede tratar de completar el cuadrado, algo por el estilo, a asegurarse que me da todo positivo. Profe, a ver, entonces tenemos que usar vectores que no tengan solo XY, sino que tengan XYZ. Claro, porque ahorita estaría en L3, ¿no es cierto? Sí, XY, porque estás llegando acá hasta L3. XY. Y tenemos que usar tres, a ver, tres de esos vectores. O sea Bueno, que le pongo acá. las Z se van a eliminar todas o cómo? Le pongo acá. Dice, lo que estaba ahí mentalizando es phi, va a ir de R3, cruz R3, a valores en él. Entonces aquí va a venir un elemento de 3. Entonces, para respetar la nomenclatura, vamos a ponerle X1, X2, X3. Entonces le vamos a poner X1, X2, X3. Para no confundirse con la fórmula, porque si le pongo X y Z y se va a confundir. Pongámosle así, X1, X2, X3. Es la fórmula pensada acá, ¿no? El X1, el X2 y el X3. Siempre es muy Ah, pesada esa notación en el libro. Para el segundo le vamos a llamar Y. Entonces vamos a llamar Y1, Y2, Y3. Así está pensada la fórmula. Y aquí viene la formulita. No se confunda, porque si le cambio de nombres, si le pongo X, Y, Z, podría ser otra opción, X, Y, Z, y aquí tendría que poner etiquetas 1, 1, 1, 2, 2, 2, se va a ver totalmente diferente la fórmula. exacto, ¿Sí? o sea, porque yo estaba pensando que era así y que había un tercer vector X3, Y3, Z3 o algo así. Claro, no, no. En nuestro contexto, acuérdense que siempre son solo dos paquetes de aquí. Entonces hay que organizar la información así. El que crece es el de acá, el vector. Sí, es un poco peligroso a veces mentalizar ahí los X, Y. Yo a veces le pongo GRV y otras letras, otros nombres. Va a tratar de tener cuidado siempre en todo el texto. El X es primera entrada y Y es segunda entrada. Entonces los índices son los que se mueven dentro del espacio. Es lo que habría que tratar de homologar y también va a tener precaución de en los ejemplos ponerle así. Ya, entonces, bueno, ya ha llegado ahí, Lama, ya lo que les estaba explicando, a ver si se me pantalla. Lo que estaba explicando acá, perdón, otra vez. Bueno, le copio la formulita. Lo que estaba explicando es que la matriz debería ser, ¿cómo era? B. Ya me estoy olvidando otra vez. Y tres veces B, ya. Aquí tengo A, B, 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 puros ceros. Y el 1 más B creo que era, ¿no? 1 más B. Ya, todo lo que habría que probar que es, bueno, tedioso al inicio, a largo plazo ya para que es bien obvio, pero al menos la primera vez en la vida, hágale. Coja phi, o sea, esta matriz, llámele A,
siempre está en base canónica, ¿no? Es la idea de pasar rápido así. La matriz A por el vector a la derecha, que sería el y1, y2, y3. Y por el vector a la izquierda, que sería x1, x2, x3. Pruebe o constate al menos que este producto es la fórmula de acá. Si no, no funciona, algo hizo mal. Debe, para poder que tenga sentido lo que sigue, verificarse esa identidad. Vector, matriz, vector, debe darme la formulita. No me debe sobrar ni faltar nada. Entonces, y una vez resuelto eso, ya habría probado el primero y el segundo, de gratis. El tercero es y se aparece pregunta de examen. El tercero es lo duro. Trate de jugar con la formulita. Quizás todavía no con la idea matricial, porque si usted le mira en la proposición o el ejercicio anterior que le dije, insisto, solo funciona en 2 dimensiones. En 3 dimensiones no. Entonces aquí ya no le salvo a nadie. Entonces el tercero, desgraciadamente, no le puede usar nada más que la misma definición. Aquí sí, por defecto, hay que completar cuadrados y tratar de probar que me da positivo. ¿Cuál es la definición? Quiero probar que phi de u es positivo siempre, salvo cuando vale cero. Cuando vale cero es el único que va a mandar a cero. Todos los demás deben ser mayor que cero. Entonces ahí no hay remedio. Por defecto va a tocar hacer así. Pero no está tan feo porque tengo un montón de ceros y la estructura se ve bien simpática. Va a funcionar. Sí, a ver, le doy unos minutos allá y me deja.
¿Cómo le fue? ¿Pudo llegar? Aún no. Bueno, Ay, unos minutos más puede ser. A ver si alguien puede compartir, si no, y le hacemos en la pizarra. Profe,
Sí, dígame. Sí, ya le hice. Sí cumple la igualdad. ¿Le tomo una foto y le envío? ¿O? Ya. Bueno, sí. Sí, sí. Ya, ya le tomo. ¿Lo del tercer inciso hizo alguien? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya. Completar el cuadrado. ¿Sí? Sí, Inge, ya le mandé. A ver. Déjame ver antes que se nos vaya la hora. Ahí se ve en pantalla. Dice... ya, estamos tratando de completar el cuadrado directamente. Dice, tengo... Bueno, la fórmula teníamos A, B, B y 1 más B. Y dice, vamos a completarle con el X. A ver, con el XY se convierte en X cuadrado. El otro sería X1, X2. Se suman 2B, X2 acá. Y X3. Entonces completamos el cuadrado, dice, con el 1, 2 sería, ¿no es cierto? Termina dándome... no lo entendí. Es que ahí usé Wolfram. Ah, ya. Me dice, no, pues que hay 1 y hay un B. El más 3. Bueno, hay un problema aquí, porque, ¿verdad? Si bien el primero es un cuadrado, el segundo es un cuadrado, solo me peleo con los coeficientes. El del medio tengo un cuadrado, pero el otro no. El otro está combinado ahí. No, quizás no sea oportuno ir por ahí, porque voy a tener una incertidumbre aquí sobre los signos de ellos. Lo preferente es intentar siempre tener cuadrados. Entonces no me permite llegar a la idea. Estamos casi por ahí la idea. Mira, ya por el tiempo lo voy a intentar poner acá limpio. A ver. Bueno, sí me sirve el desarrollo hasta... Voy a ponerle... Bueno, le pongo puntos suspensivos y lo pongo hasta donde estaríamos de acuerdo. En la tercera parte, ¿no es cierto? Coge U como el vector X10, no, X1. ¿Qué me conviene poner? X1, X2, X3. ¿No es cierto? El mismo. Entonces, phi de U con U se ve finalmente como A, X1 al cuadrado. Me queda 2B, X1, X2, más B, X2 al cuadrado y más 1 más B, X3 al cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que voy a completar el cuadrado es con estos de aquí, ¿no es cierto? Saca factor común A, bueno, hagámoslo ahí, un poco de detalle. Si sacara el factor A, que no me estorbe, me quedaría X1, 2. Aquí necesito ponerle así, ¿no es cierto? X1, X2. Y por el momento le dejamos libre al Bx cuadrado aparte. Entonces aquí necesito completar, ¿cierto? El elemento que me faltaría aquí sería X1. Aquí con el 2 me va a dar B a X2, ¿cierto? De esa manera, si reconstruyo acá, me va a dar 2 veces, me sale de aquí, y el último sería más bien B cuadrado sobre cuadrado X cuadrado. Si le sumo y le resto, le pone así, B cuadrado a cuadrado X cuadrado, y ahí no alteré nada, ¿cierto? Más B X2, 2, y más lo que ya tenía. Y lo voy reconstruyendo. Entonces esto es igual a esto es igual a esto, y lo que me sobra es este pedacito con el A, más el de acá. Entonces, finalmente al final tendría, a ver, reagrupando, voy a ponerle B primero, voy a tener esto con el sale negativo, menos B cuadrado sobre A, nada más porque se va un A, X2 al cuadrado, sí, y más 1 más B, X cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya estamos listos. Los cuadrados hacen posible que pueda yo hablar siempre de positivo, acá positivo y acá positivo, salvo que
salvo que A debe ser primero diferente de 0, si no, no hubiese podido agrupar esto, porque le mando a dividir. Primer requisito, ¿cierto? Luego se corrobora con los otros requisitos, porque para que pueda tener positivo, 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 necesariamente A debe ser positivo, si no, no funciona. El otro de acá también, B, bueno, el factor allá, B que multiplica 1 menos B, también debe ser positivo. Todos deben ser positivos, positivo, positivo, positivo. Como ya tengo el cuadrado, ahora sí puedo llevar la conclusión a sus coeficientes, sin miedo, ¿no es cierto? Positivo, positivo, y el último coeficiente también, 1 más B, positivo. Entonces, las conclusiones, las reglas han sido diferente de 0 y positivo, entonces ya se combinó. Entonces, dicho de otra manera, el tercer inciso es verdadero si, solamente si A es mayor que 0, B que multiplica 1 menos B es mayor que 0 y 1 más B es mayor que 0. Si llegaba hasta ahí, ya estamos bien. Bueno, ahí le invito a jugar con las ecuaciones, tratar de simplificar. Puede crear intervalos. A la final, el A está en los reales positivos, sin el 0. El B hay que descubrir dónde está. Hay que crear puede dibujarlo, hacer una tablita y descubrir el intervalo de B, dónde está. Pero ya llegado aquí, estamos bien. Cosas antes que nos vaya la hora, cosas a puntualizar. Sí o sí necesito completar el cuadrado. Es la única manera, y tener positivo acá, ¿no? La única manera de llevar la condición a los coeficientes. La única forma. Lo otro que está siempre sobreentendido. ¿Qué pasó con el 0? ¿No es cierto? Como tengo separadas las variables, vean, tiene x3, acá tengo x2. Si lo quiere ver desde ese punto de vista, son LI. No hay forma de probar o construir el 0 sin que los dos sean el 0, ¿cierto? Para que esto sea 0, este tiene que ser 0. Es decir, x2 vale 0. Para que este sea 0, x3 tiene que ser 0. Es decir, ya tengo 0 tercera entrada, 0 segunda entrada. Me faltaría la primera. Entonces le invito a entender esta combinación, a pesar de que juegan con los dos, son el I con el de acá. Si este ya es 0 y quiero que este sea 0, no hay remedio. x1 va a tener que ser 0. Entonces, eso hace posible que sea el origen el único que provoca el 0. Dicho de otra manera, lo que está aquí escondido, que a veces no se dice, es que x2 por su lado versus x3 por su lado versus x1 más b sobre 2 x2 son LI. Esto visto desde el conjunto de polinomios. Bueno, luego vamos a afinar un poquito más de eso, no se asusten mucho. Son realmente LI. No puedo provocar 0, 0, 0 sin que todos sean ceros a la vez. Es lo que estoy diciendo. Que en general funciona bonito porque vengo de algo lineal. O sea, por eso estaban separados en componentes. Por eso es que existía la matriz. Entonces, a veces no se insiste mucho esto porque ya tengo de gratis. El efecto es los coeficientes. Entonces, los coeficientes permiten llegar a esta discusión y ahí se acaba. Le invito a, si quiere dibujar acá, construir la tablita. Hay un intervalo acá que debería cumplir B. Bueno, aquí sale B a la derecha del menos 1. Para que sea positivo, o bien es positivo y positivo. O bien es negativo y negativo. Si está a la derecha del menos 1 positivo, esto va a ser positivo. No sé, me da vacío. No sé un intervalo. Bueno, ahí termina la idea. Dice B a la derecha del menos 1. Acá hay dos opciones, B positivo o 1 menos B positivo. Estos deben cumplirse, ¿no? Y. O la otra rama es B negativo y 1 menos B negativo. ¿Cuál es incompatible? Aquí me sale B, a ver, B mayor que 1, ¿no? B mayor que 1, entonces se termina siendo B mayor que 1. En cambio que acá me va a dar B. Ahí le hice mal, perdón. Regreso. Hasta ahí. Está despejando aquí. Tú me vas a dar 1 mayor que B. B es menor que 1. B menor que 1. Entonces aquí esto se traduce en intervalo de 0 a 1. Versus mayor que 1. Esto es del I por los dos caminos, ¿cierto? Este combinado con el de acá, la primera opción me da finalmente desde 0 a 1. Este es el primer intervalo donde verifica.
El otro intervalo, estamos acá al revés. El otro intervalo me va a dar B mayor que 1 con menor que 0. No hay, vacío, vacío. Entonces es el único intervalo. B está aquí adentro. Esa sería la solución y al final. Pero esto ya es el prep. Bueno, terminaría ahí la idea, ¿cierto? No puedo usar nada más que conectar cuadras por momento. Luego vamos a ver alguna opción un poco más entretenida. Pero los demás ejercicios, vamos a ya saltar otro tipo de ejercicios más bien luego. Ya para terminar le dejo, puede intentar hacer el resto. Ya sube un poquito más de nivel porque vamos a empezar a acostumbrarnos ya a no pensar solo en R, en Rn. Entonces, por ejemplo, matricial. Por ejemplo, espacio de funciones, etcétera, etcétera. Trate de indagar los demás. Dice, pruebe que las siguientes funciones definen productos internos sobre el espacio. Hay que probar que verifica todo. El primero, ya le habíamos dicho, de hecho, es la producto interno canónico en el mundo matricial. Tratar de ver que verifica todo, ¿cierto? Básicamente aquí le va a mandar a consultar, si nunca vio la idea de la transpuesta, busque las propiedades. De ahí sale todo, de las propiedades de la traza, ¿cierto? La traza del producto, matriz transpuesta, y va a tratar de usarle para probar. En el segundo, dice el producto, aquí hay que recordar algo de análisis un poquito, ¿cierto? Bueno, hablamos un poquito, pero no detallamos. Trata de pensar, de todas maneras discutimos en clase. ¿Por qué verifica? ¿Por qué necesito continuidad? Si no está continuidad, no funciona. Ya vamos a ver. Primer inciso, el segundo inciso, el tercer inciso, la idea de completar el cuadrado. Ahí vamos a discutir. Y el tercero, bueno, el tercero es la idea compleja realmente, porque aquí, ¿qué hago yo con el asterisco? Si estoy en el caso real, el asterisco es solo, acuérdense, Q asterisco es Q transpuesta conjugada. Entonces, si no es complejo, es solo transpuesta. Entonces, aquí en el caso real sería transpuesta. Y le invito a meditar qué es lo que está pasando. Q es una pequeña proposición de álgebra, pero no eso no está en el tema escolar, no se ve en cursos. Probar que Q por Q transpuesta ya es una matriz simétrica. Y lo siguiente, el hecho de que sea invertible va a permitir que usted pueda completar los cuadrados, pero es muy avanzado aquí en Rn, es una proposición. Luego lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde valores propios mejor, que el hecho de que la matriz sea invertible, esta matriz artificial ya es definida positiva, es lo que prueba que es un producto interno, pero quizás está muy avanzado todavía por ahí, no le vea mejor el tercero. ¿Sí? Piénsele en estos dos, trate de bosquejar la idea. Y luego iremos creciendo un poquito. ¿Qué nos faltaría? Para la siguiente semana, le invito a continuar la lectura. Hemos terminado, bueno, vimos bien poco ahora. Estamos reforzando las ideas de la noción matricial. Algo que sí le pido recordar, ya que tengo una identidad que vive en el mundo de la base de las coordenadas, ya puedo hablar de cambio de coordenadas, matriz de cambio de base, cómo se ve la matriz de un producto punto en otra base, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis de recordar para, hay algunas consecuencias que creo que están más abajo en la idea ortogonal. Entonces, la siguiente semana vamos a empezar a hablar de esta idea de ortogonal, entender la definición, entender la idea de base ortogonal y cómo se ve, aquí la observación importante. Si ya dijimos que un producto punto lo puedo representar en una versión matricial, dado una base. Si en vez de coger una base cualquiera, cojo una base ortogonal, tengo una propiedad mucho mejor para la idea matricial. Eso va a permitir ir mejorando la comprensión de la idea del producto punto. Entonces, eso vamos a intentar ver hasta la siguiente semana. Sí, tal vez lleguemos hasta... vamos a ver. La idea sería llegar hasta el método de ortogonalización. Y ahí sí tendremos ya bastante para hacer ejercicios. Ahí ya completamos toda la idea. Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. Si no hay dudas, estamos conversando. Nos vemos la siguiente de tarea a leer un poquito el texto. Pase a limpiar los ejercicios y ahí vamos a ir haciendo más ejercicios cada vez. Bueno, quedamos ahí. Okay. Que tenga una buena Gracias, tarde. profesor. Sí. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Hasta luego, Inge. profe, gracias. Hasta luego.